Muy buenas tardes, bienvenidos todos al lanzamiento del libro Cobertura Universal de Salud, Lecciones Internacionales Aprendidas y Elementos para su Consolidación en México, que estamos llevando a cabo en el marco del 70 aniversario de la Secretaría de Salud. Saludamos a quienes nos acompañan desde el Estado. A la doctora Mercedes Juan, Secretaria de Salud. De la OPS-OMS, el doctor Francisco Becerra. La representante de la OPS-OMS en México, la doctora Maureen Birmingham. Al médico Mauricio Bustamante, quien fue viceministro de Salud de Colombia y director del Organismo Andino de la Salud. Al doctor Enrique Ruelas, presidente de la Academia Nacional de Medicina. Al doctor Enrique Graue, director de la Facultad de Medicina de la UNAM. Y a nuestro queridísimo maestro Guillermo Soberón. Finalmente, a quienes como representantes del equipo editorial van a modelar esta sesión, al doctor Gabriel Manuelí, y al doctor Osvaldo Artaza de la OPS. Quisiera invitar a la doctora Maureen Birmingham para que nos dirija unas palabras de bienvenida y dar inicio a esta sesión. Muy buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos a este evento muy especial. Saludo a la Secretaria de Salud, doctora Mercedes Juan, al subdirector del OPS-OMS, doctor Francisco Becerra, a nuestro invitado internacional, doctor Mauricio Bustamante, a quienes nos van a colaborar en los comentarios del libro, doctores Enrique Ruelas, Enrique Grau y doctor Guillermo Soberón. A quienes nos van a ayudar a moderar el panel, los doctores Gabriel Manuelí y Osvaldo Artaza. Y a cada uno de ustedes, ya que esta publicación recoge opiniones de diversos colaboradores e instituciones y ha sido fruto del esfuerzo mancomunado de la Secretaría de Salud y de nuestra representación en México, de la Organización Panamericana de la Salud, a lo largo de varios meses de diálogo con relación al tema de la cobertura universal. Es una situación muy feliz que nos llena de alegría que este esfuerzo colectivo se entregue hoy en el contexto de la celebración de 70 años de la Secretaría de Salud. Porque cuando hablamos de los años que han pasado, nos referimos a los hitos y avances que paso a paso se han ido dando en la construcción de un mejor sistema de salud. Justamente esta publicación se hace cargo de esta rica historia y pone en relieve los elementos para seguir avanzando y construyendo. Para México, mejorar su sistema de salud ha sido un permanente anhelo. Por décadas, con visión de Estado, se han logrado importantes avances. En la actualidad, se tiene como meta garantizar un acceso a servicios de calidad a través de un sistema universal de salud que coloca a la salud como un derecho de todos, más allá de la situación laboral. Para contribuir al debate sobre las políticas públicas de salud que México ha ido implementando, esta publicación reúne relatorías de varios encuentros y foros, así como las aportaciones que muchas personas e instituciones hicieron.
Por lo tanto, este libro no pretende fijar posición, dictar cátedra, ni construirse en una propuesta, sino intenta ser una expresión de la diversidad, un esfuerzo de recoger la voz y el pensamiento de muchos de ustedes. Quizás ahí esté su principal fortaleza y contribución al futuro del sistema de salud de México. El primer capítulo describe algunos aspectos conceptuales que los autores consideran esenciales para el avance hacia la cobertura universal. El segundo capítulo recoge algunas experiencias internacionales de donde se pueden extraer interesantes lecciones aprendidas. El tercer reúne diversas propuestas de ustedes y el último capítulo analiza áreas de disenso, pero también de consenso y de oportunidad que surgen a partir de vuestras propuestas finalizando con algunas recomendaciones de carácter general y en ningún caso conclusivas. Para nuestra organización, la cobertura universal en salud es un tema central. Hace más de 30 años, los signatorios de la Declaración de Alma-Ata ya resaltaron la importancia del concepto salud para todos. Este año, los Estados miembros de la OPS-OMS reafirmaron su compromiso con esta visión al reconocer que la promoción y protección de la salud es esencial, no solo para el bienestar de los individuos, sino para asegurar un desarrollo sostenible e inclusivo. Cobertura universal en salud se refiere al derecho de todos, sin discriminación alguna, a acceder a un conjunto de servicios de salud de calidad que otorguen prevención, promoción, tratamiento y rehabilitación, al mismo tiempo que es protegido de empobrecer o de caer en la ruina financiera por ello de atención. La cobertura universal no se consigue instantáneamente, pues implica de forma invariable un proceso de adaptación complejo de los sistemas de salud. Por lo general, el camino para avanzar hacia esta meta inicia con el reconocimiento de que el acceso equitativo a los servicios de salud es un derecho humano, no un privilegio para los que trabajan en el sector formal o que tienen mayores recursos económicos. El camino para alcanzar esta meta debe ser definido por cada país, pues no existe un enfoque o un conjunto de políticas determinado que funcionan en todos los contextos. Países con niveles similares de gasto han obtenido resultados en salud diametralmente diferentes a la cuantía de sus inversiones, lo que se explica en gran medida por las distintas políticas adoptadas y por la forma en que fueron modelando su sistema de salud. Por lo tanto, las decisiones políticas adoptadas para alcanzar la cobertura universal tendrán que tomarse considerando que toda la población se siente protegida, que se presten servicios costo-efectivos y de calidad ante las necesidades más urgentes de los ciudadanos y que se disminúa el gasto de posible. El enfoque de cobertura universal no puede estar separado de una acción vigorosa y efectiva de los países sobre las determinantes sociales de salud. En el año 2008, la Comisión de Determinantes Sociales de la Organización Mundial de la Salud señala que la justicia social es cuestión de vida y muerte. Las desigualdades evitables de salud surgen a causa de las circunstancias en las cuales la gente crece, vive, trabaja, envejece
y del sistema construido para afrontar la enfermedad. Las condiciones en las cuales la gente vive y muere están a su vez creadas por las fuerzas políticas, sociales y económicas. El acceso a los servicios de salud, a la escuela y a la educación, las condiciones de trabajo y de recreación, la situación de la vivienda, las comunidades o ciudades determinan las posibilidades de tener una vida de florecimiento humano. La distribución, desigualdad, las situaciones que perjudican a la salud no es en ningún sentido un fenómeno natural. Es el resultado de una combinación tóxica de políticas y programas sociales malos, arreglos económicos injustos y prácticas políticas malas. El informe de dicha comisión hace 3 recomendaciones generales, que son: 1. Mejorar las condiciones de vida. 2. Luchar contra la distribución, desigualdad del poder, del dinero y de los recursos. Y 3. Medir y conocer mejor las inequidades sanitarias. Dicho de otro modo, los esfuerzos sobre cobertura universal en salud pueden fracasar si no van acompañados de políticas sociales que apuntan de modo coherente a mejores condiciones de vida de los ciudadanos. En el mundo, los esquemas más efectivos de cobertura universal están basados en la mancomunación de fondos de un gran número de personas para asegurar un sistema progresivo, solidario y que evite el empobrecimiento por gasto de bolsillo, en una sólida atención de primer nivel y un sistema efectivo de redes integrales de prestación de servicios. Por ello, quedan muchos retos por superar para reorientar el sistema hacia un acercamiento enfocado en la atención primaria a la salud de forma integral, continua y de alta calidad para los ciudadanos, mientras que al mismo tiempo se mejora la eficiencia del sistema y la efectividad de la prevención de las enfermedades y los programas de promoción de la salud. Todos sabemos que para hacer una casa hay que empezar por los cimientos y que para subir una escalera hay que partir por los primeros peldaños. Los grandes consensos que aparecen en esta publicación están justo ahí, en los cimientos. Lograr una atención de primer nivel de amplia cobertura, alta resolución y confiable para la ciudadanía. Una mayor rectoría de la Secretaría de Salud para avanzar en la integración del sistema y así superar las consecuencias negativas de la fragmentación y segmentación y un uso aún más eficiente de los recursos, dado que siempre serán escasos frente a las necesidades de las personas. Como hemos señalado, esta publicación es reflejo de un diálogo y contiene múltiples perspectivas sobre cómo avanzar hacia la cobertura universal, a pesar de la diversidad de puntos de vista y posiciones. Es claro que todos ustedes, nosotros, conjuntos, tienen una meta en común: maximizar la salud, el bienestar, la equidad y la calidad de vida de los mexicanos. Hacia esa meta común, nuestra organización ha estado acompañando a la Secretaría de Salud durante sus 70 años y espera seguir haciéndolo cada vez con mayor dedicación y energía.
Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, doctora Verónica. Dejo ahora con ustedes el panel de comentarios. Con su permiso, señora secretaria, doctora Verónica y dos miembros del presidio, este esfuerzo compartido da cuenta de la buena relación que existe entre la técnica y de profesionales con la presentación. Quiero decirles que por instrucciones de la Secretaría de Salud y por acuerdos diversos emanados con la representación de la OPS, la unidad de vinculación de la Dirección General de Asuntos Internacionales, la propia Coordinación de Asesores y las dos secretarías, se decidió llevar a cabo reuniones técnicas que abordan el tema de la universalidad, la cobertura universal, el acceso efectivo, entre otros. Pero sobre todo que se hiciera un ejercicio que documentara las diversas posiciones y propuestas, siempre con apertura y convocando a todos los actores interesados. Conocedores del tema y haciendo que OPS funcionara como intermediario. En este proceso participaron distinguidos profesionales de la salud, muchos aquí presentes, grupos de institucionales, académicos, universitarios, la UNAM, la UAM Xochimilco, fundaciones reconocidas como la FunSalud, la Fundación Carlos Slim, la Fundación Espinosa Iglesias, agrupaciones empresariales, la Coparmex, Asociación Mexicana de Seguros, empresas de consultoría, consorcios internacionales, la propia FUNDAD, Centro de Análisis e Investigación, AC, consultores independientes y muchos que no quisieran acceder a la lista. A números que participamos en la tarea editorial, queremos antes de iniciar dar las gracias. De igual forma, las gracias a muchas personas que participaron de manera directa e indirecta en la comprensión con sus aportaciones, pero sobre todo aquel grupo que, tanto de la OPS, el grupo de la Secretaría de Salud, Hilda Dávila, Marta Caballero, Miguel Neri, Aguilera y muchos otros más, participaron en hacer de esto un documento que, más allá de una compilación, pues son un análisis y reflexión de fondo. No sé, Gonzalo, si quieres comentarnos por qué están los que están aquí presentes en el escenario. Bueno, primero agradecerles que nos estén acompañando. Construir con ustedes esta aventura editorial ha sido asombroso, maravilloso, de ver dentro de la diversidad la pasión con que hay sueños que quieren llevarse a la realidad. Desde una historia, haciéndose cargo de una historia y haciéndose cargo de un deseo de futuro que es admirable verlo a pesar de los disensos, a pesar de los distintos puntos de vista que se observan en el trabajo, que ya, a propósito, antes de que se retiren, a ver, un poco que lo mantienen se la vamos a celebrar y cada uno se va a celebrar su ejemplar para que estén tranquilos, ¿cierto? Por el equipo editorial tengo que señalar que está Raúl Anaya, Begoña, estaba haciendo la maestra ceremonia, y con Gabriel, además lo hemos pasado muy bien. Nos hemos aprendido a conocer y hemos aprendido a generar confianza, que creo que es el valor más importante para construir futuro. Pasando al tema en cuestión, quiero partir por aquí a mi lado, que todos conocen, así que por qué está en el título de acá. Este personaje está acá porque si ustedes, los que han estado trabajando en el libro, estarán de acuerdo que si hay un motor que puede generar transformación, que puede ser una tremenda creo que la palabra excusa es una mala palabra, pero es una vía, una puerta tremenda por la cual generar cambios profundos, sobre todo cambios en donde es importante que sucedan los cambios de las personas. Y eso efectivamente, a nuestro juicio, es calidad, y por lo tanto, no solo porque representa a la Academia Nacional de Medicina, sino porque ha sido una persona que ha estado constantemente batallando por este motor. Y bueno, creo que cualquier palabra se puede quedar corta al decir por qué queríamos que estuviera el doctor Soberón. El doctor Soberón es el vivo retrato de lo que es ser un constructor, un luchador, quien deja huella.
y todos los que han estado trabajando y colaborando con el libro han querido y están haciendo huella en el Sistema Nacional de Salud de México, y por lo tanto creo que no vale que diga las cosas suficiente, ¿no? Para nosotros un tremendo privilegio, y además que él haya querido venir, porque viene así especialmente al lanzamiento de este libro, así que eso nos honra, que el doctor Becerra, recién asumiendo un rol tan importante en nuestra organización, haya querido venir a acompañarnos y poder traer los saludos de Carlisa y poder señalar qué es lo que está sucediendo al respecto de la discusión, el debate, porque el cobertura universal es un concepto que está en construcción, no es un concepto estático, está en construcción. Bueno, Mauricio Bustamante es una persona que ha estado en las reformas de salud de casi todos los países de Sudamérica. Viceministro de Salud de Colombia, pero dentro del organismo andino de la salud, que fue director por 2 periodos, ha estado presente para bien o para mal, y ahí tendremos que preguntarle qué es lo que ha sido para bien y qué es lo que ha sido para mal de los distintos esfuerzos que han hecho los varios países sudamericanos con respecto a mejorar su sistema. Bueno, y el doctor Enrique Grau. Tanto a propósito puesto uno en cada punta, porque efectivamente ese es otro motor, porque sí, ¿qué otro motor hay junto con la calidad para generar transformación? Son las personas, el recurso humano. Entonces, evidentemente en el libro aparecen muchas preguntas acerca de cuál es el perfil, cuáles son las competencias, dónde tiene que estar la persona correcta, en el lugar correcto, haciendo lo correcto. Y ahí el libro, si uno lo lee, entre líneas aparecen las personas con cara, con rostro, y por lo tanto para nosotros es muy importante que estuviera. Bueno, te toca caer. La primera pregunta que queremos Osvaldo, su servidor, hacerles, obviamente no aplica ni para la doctora Juan ni para la doctora Rita, pero sí es, a su juicio, con base en el libro, ¿cuáles son las lecciones aprendidas más relevantes? De 3 a 5 minutos, nomás quisiera empezar a Francisco Becerra. Gracias. Primero agradecerles, creo que este esfuerzo es un ejemplo de lo que se puede hacer cuando dos voluntades se juntan y hay un resultado. Creo que el traer visiones diferentes en un conjunto y saber que se está construyendo algo para mejorar el sistema de salud, traerlas en conjunto, creo que es lo que es el valor que trae este libro. Y traer visiones diferentes, porque es un México que cada quien lo vive diferente, y cada quien lo vive día a día a su manera, cada estado tiene una problemática especial. Pero la visión de la rectoría desde el nivel federal es importante para poder ir construyendo los cimientos fuertes que se necesitan para que todo el sistema pueda crecer. El traer también las diferentes visiones de diferentes actores en México es lo que le da más valor. No es un libro que diga este es lo que es lo que va a ser, y eso se queda nuevo en la luz. Creo que traer las diferentes visiones, que pueden ser tener visiones similares o ser totalmente contradictorias, es lo que enriquece con ese debate, lo que se puede llegar a construir y a la larga lograr la verdadera universalidad del servicio de salud con una visión de inclusión social, porque no es nada más hablar de la parte asistencial de los servicios de salud, sino es todo lo que hay alrededor de lo que es la cobertura universal. Tenemos que pensar en la inclusión social de la población, de los más desfavorecidos, y ir pensando en cómo los otros sectores pueden aportar el crecimiento de todas sus tareas específicas a fortalecer a todos los sectores. Entonces, este libro que conjunta todas estas visiones diferentes, que pueden ser visiones opuestas totalmente, pero enriquecen el diálogo y
piensen hacia dónde se puede llegar, qué es lo que se puede lograr en este país. Muchas gracias, profesor. Mauricio, desde tu conocimiento de la realidad, sobre todo sudamericana, ¿cuáles son las lecciones aprendidas? Pero un minutito para agradecerle a la ministra y al doctor Becerra y a la doctora Virgen y a ustedes por la invitación, no solamente a participar en el trabajo del libro, sino a tener la oportunidad de estar el día de la presentación. Es un privilegio poder compartir esta cosa. Muchísimas gracias. Cada vez que regreso a México ha sido una oportunidad de participar en grandes eventos. Tuve la oportunidad de estar en la Conferencia Mundial de Promoción en Salud como ministro encargado en ese momento de representando a mi país. Participé también en la Conferencia Mundial de Investigación en Salud que estábamos comentando hace un momento con el doctor Enrique Ruelas y que relaciono con la publicación, porque una de las conclusiones, le comentaba el doctor Ruelas en aquel momento, era la necesidad de profundizar la investigación en los sistemas de salud para buscar que los avances tecnológicos, las moléculas que vamos descubriendo, realmente lleguen de manera universal a la gente. Investigar en los sistemas de salud para que sean sistemas más accesibles, para que reflejen un acceso mucho más democrático. Me parece que es un desafío. Entonces, el primer elemento que quisiera recalcar es esa condición de esa comunicación, que recogiendo las experiencias internacionales, habiéndose introducido en una reflexión interna dentro del médico, al mismo tiempo recoge el espíritu democrático, como decía el doctor Becerra, una circunstancia de que no lanza una propuesta, sino que expone un abanico de posibilidades. Y eso me parece que es conservar un espíritu fundamental para la construcción de una política pública. El segundo elemento que quisiera resaltar es que por ahí en el año 2001-2002, déjenme contarles una anécdota. Los colombianos hablamos a través de las anécdotas, somos producto del realismo mágico, entonces nos toca contar historias y eso me permite un poco romper el hielo. En el año 2001-2002 tuve la oportunidad de invitación en aquel momento del secretario de Salud, el doctor López, de asistir a un evento en el Instituto Nacional de Salud de Cuernavaca, donde me pareció un déjà vu en estos días de ayer, porque el planteamiento con el cual fuimos convocados por Julio fue fundamentalmente para recoger la experiencia colombiana. En ese momento yo acababa de salir del ministerio y quería recoger un poco, como en aquella película de colesterol bueno, lo más feo, y como dice el investigador, el doctor Yepes, investigador de la Universidad Javeriana, las luces y sombras de la reforma de salud de Colombia. El proceso de aprendizaje obliga a eso, obliga a observar lo positivo y lo negativo, y la reforma en Colombia siempre ha generado actitudes fundamentalistas en pro o en contra. A los investigadores nos toca tratar de ver las cosas con evidencia, con objetividad. En aquel momento recuerdo cuatro conclusiones que creo que fueron fundamentales para la última década del sistema de salud en México. Una de las conclusiones era que había que tener una fuerte rectoría. Una segunda conclusión era que no había que desentenderse de la conclusión clara de la salud pública. Y un tercer elemento que se concluyó era que los recursos enfocados a la población más vulnerable a través del régimen subsidiado
no deberían ser objeto de intermediación con criterio de utilidad. Ese elemento es muy importante porque nosotros hemos aprendido la lección con golpes de palo de rosa, en el sentido de que las espinas pican. Y nos ha tocado aprender que la crisis que estamos viviendo actualmente en el sistema, usted me puede cortar con la crisis que vivimos en el sistema económico son producto precisamente de algunos errores que se han cometido en esos procesos intermedios que no ofrecen resultados de salud. Yo encuentro que México sacó lección de eso, impulsó en este periodo el Seguro Popular, y a mí me parece que registrar en una década una vinculación de 50 millones de personas al Seguro Popular es un logro que México tiene que recoger de manera exitosa. Seguramente, como la ministra en su presentación del libro invoca, seguramente hay que entrar a unas nuevas etapas. Una etapa, menciona la ministra, de asegurar universalmente un acceso a los servicios de calidad, dice la ministra en la presentación. Quizás eso sea el nuevo desafío. Pero México tiene esa capacidad de aprender de las experiencias nuestras, de aprender de su propia experiencia. Y quizás experiencia en ese caso significa no lo que le pasa a uno, sino lo que uno hace con lo que le pasa. Y México lo está haciendo. Muchas gracias. Doctor Buenas, nos tiene un punto de vista respecto a lo que ha escuchado igual. Entonces, en primer lugar, me parece que este libro es un libro representante de un homenaje a la trayectoria secretaria en un contexto que se ha sido cada vez más democrático. Yo no recuerdo ninguna publicación como esta en la que se haya recogido una opinión tan clara sobre los principales temas que nos preocupan. Razón por la cual aprovecho para agradecerle a la secretaria y a Francisco por esta invitación, porque me han permitido entrar en este mundo de diferentes interpretaciones sobre los mismos temas. Y si me permiten seguir con la metáfora un tanto musical de las variaciones sobre el mismo tema, cuando vi la portada del libro, me llamó la atención que el logotipo, lo verán todos ustedes, tiene una letra C muy grande para la palabra cobertura y luego las demás letras están en blanco o en verde tan grandes, y entonces cuando uno ve de golpe, por lo menos yo leí obertura, no cobertura. Pero déjenme decirles que después le encontré mucho sentido al tema, y es que como una buena obertura insinúa el tema de lo que debe seguir y le da los matices que vamos a escuchar posteriormente en el desarrollo de la sinfonía o de la ópera o de lo que sea. Y eso es justamente lo que me parece que para mí es la lección más importante de esto, lo que sigue, no lo que ya se escribió, sino lo que sigue, porque es tan variada la cantidad de interpretaciones que me parece, por ejemplo, que un siguiente paso es que una mente maestra, no me refiero ni a una persona, pero sí a quienes puedan integrar todo esto, puedan definir justamente lo que sigue, empezando, por ejemplo, con definiciones. Ejemplo, en algún capítulo se abordan diferentes definiciones de atención primaria, pero los demás se dan por hecho. Y a veces uno se da cuenta que las interpretaciones no coinciden necesariamente en lo mismo. Y si no tenemos definiciones claras, mucho menos tenemos estrategias claras. Entonces, me parece que este compendio de opiniones, que es muy enriquecedor, es un punto de partida fundamental. Pero resulta que ya llevamos muchos años hablando de atención primaria, hablando de cobertura universal, hablando de acceso universal, hablando de integración, temas, por cierto, que no están bien definidos. Y sí es el momento de entrar a esas definiciones en el plazo tan corto como se puede. Que además entiendo, pues es una de las prioridades de la Secretaría de Mercedes Juan.
y ya tomar acciones en concreto, de manera que las definiciones se convierten no solamente en definiciones conceptuales, que tendrán que ser arbitrarias, con base en definiciones en el sentido de decisiones. Hay que definir cómo vamos a definir la atención primaria. Habrá unos que estén de acuerdo y otros que no. Pero mientras no se tome esa decisión, igual con el tema de integración, igual con el tema de cobertura, etcétera, etcétera, me parece que podemos caer en confusiones que no nos van a permitir avanzar. En resumen, me parece que la lección más importante es esta pluralidad, que a manera de cobertura tenemos que aprovechar. Muchas gracias. Enrique, A ver, yo creo que un libro de esta naturaleza de cobertura universal sin hablar de recursos humanos hubiera quedado por bien disertarse perfectamente. Afortunadamente se toca en muchos puntos y en ellos hay coincidencias. Decía nuestro Bustamante que los colombianos les gusta hablar de anécdotas sobre aquello del realismo mágico. En educación, nosotros somos el realismo mágico. A mí sí me recuerda. Coinciden los distintos factores. Yo creo que es una realidad que en México no hace falta numéricamente. Es cierto, si uno ve las tasas que recomienda la OPS para un país como el nuestro, en los números correctos. De hecho, el tema podría ser al revés, si no estamos formando demasiado. Hoy en día ingresan a las escuelas de medicina 15,000 médicos anualmente, egresan 12,000. Para el 2030 tendremos 100,000 médicos en escuelas de medicina. Y aún así, estos médicos generales no se contratan. La atención primaria en salud está fundamentalmente en la medicina familiar y no descansa en la medicina general. De hecho, esto traduce claramente que no hemos hecho las escuelas de medicina bien en papel. Estamos formando médicos que no tienen el perfil necesario para atender los problemas de la atención primaria. Y hemos tenido que inventar cosas. Medicina familiar fue el primero de 2 años, luego se hizo de 3 años, aparece una residencia de medicina integrada o integral que lo que pretende es potenciar las capacidades de los egresados de los programas de atención primaria. Entonces, sí, aquí hay una realidad. Nos hace falta producir médicos con competencia y probablemente imitar o adecuar el problema. Ahora, tampoco hay que decir que no están totalmente carentes de competencias. Tal es así que 12 millones de mexicanos están bajo la presión de pasar del servicio social. Y ahí están, con infraestructura mínima, con capacidades diagnósticas y terapéuticas muy escasas, resolviendo los problemas. Y aquí también hay una coincidencia de mi agenda y la tasa. Aquí se señala la necesidad de transformarse. Yo estoy absolutamente cierto que es necesario transformar ese servicio social que tenemos más de 70 años haciendo. De hecho, los estudios de medicina, si los comparan con el mundo desarrollado en México, tienen mucho tiempo. Los muchachos se preparan 5 años, 2 años de ciencias básicas, 2 años de ciencias químicas y 1 año de internado, para después nos mandamos a los servicios. Los países desarrollados tienen hasta 2 o 3 años de estudios de premedicina y nos superan en 2 o 3 años más. No es necesario reformar esto. Y qué bueno que se toque el tema en un texto de estas naturaleza. Qué bueno que se plantee el transformar el servicio social. Yo diría ahí, señora secretaria, en un ciclo educativo, donde tengamos claras las competencias que debe tener un médico general. Porque estos son los problemas. Mientras no tengamos un modelo de atención primaria homogéneo, las escuelas no tenemos cómo preparar fácilmente a los médicos en este sistema de atención primaria. Claro, no va a haber muchas diferencias, pero sí es importante tener un modelo que en este cobertura universal defina las competencias del médico general. Vayamos transformando gradualmente el servicio social en un año educativo que le permita porque de otra forma pronto estaremos
muy clara y morena de esa ley. Muchas gracias, doctor. Quisiera pedirle al maestro Soberón que es amable de expresarnos sus puntos de vista respecto del libro de juicio. Yo esperaba que se me hiciera la luz en el escuchado. Creo que la conclusión sigue donde está. Porque la verdad, yo creo, y aquí se ha puesto de manifiesto, que no todos estamos entendiendo lo mismo conceptualmente. Y por lo tanto, pues es difícil ponernos de acuerdo. Y no se trata tan solo de lo que sucede de país a país. Yo creo que aún en un mismo país existen estas discrepancias o manera de verlo de distinta forma. Mire, allá por el año, debe haber sido 1999, poco antes de que Julio Frey regresara a México a asumir la Secretaría de Salud. Y él estaba entonces en Ginebra y hizo aquel estudio junto con Murray de valoración del desempeño de los sistemas de salud. Pues de entrada no era una tarea fácil, ¿verdad? ¿Qué indicadores y qué formas? ¿Cuál es su ponderación y todo eso? ¿Cómo se califica de uno a otro? Pero el caso es que cuando ya se presentaron los resultados, hubo, pues, no solamente extrañeza, hubo mucho descontento. Yo me recuerdo, ya regresando al caso mexicano, que entonces que era secretario de Salud, José Antonio González Fernández, él estaba ciertamente muy molesto de la calificación que se le había dado a México en esa valoración, que era, si bien recuerdo, el lugar 61 por el y me dice, José Antonio, que estoy hablando de un viaje que hicimos a Washington que me pidió acompañarlo, era su primera reunión que asistía él a la conferencia de la OPS. Y me decía, mira, tanto que nos dicen que los recursos han aumentado, que ahora hay más acuerdo entre las diferentes instituciones de salud y que ya con esto las cosas se van poniendo de acuerdo y nos califican hasta el lugar 61, ¿cómo puedes explicar eso? Y le dije, yo ni me meto a explicártelo porque yo no lo hice. Eso pregúntaselo a los responsables. Pero en fin, hay que ver. Pero no dice, es que Julio Frey, que sí conoce la situación de México, pues yo creo que yo debo preguntarle, digo, y harías muy bien. Creo que eso sería bueno pues, para que se pusieran ustedes de acuerdo. Y lo hicieron y se confrontaron. Y claro, no se pusieron de acuerdo. Pero esto me movió a preguntarle a Julio, oye, a ver, dime, ¿qué fue lo que nos calificó mal? Yo creo que se me Julio desde Guadalajara. A ver, ¿qué nos calificó mal en esa relación? Dice, pues, eso te lo digo con toda convicción. Lo que nos calificó mal fue la mala, es decir, la gran iniquidad que tenemos en México. Eso fue lo que. Y bueno, si hubieras hecho la corrección de este indicador,
este valor de 61, ¿por dónde andaría México? Y me dijo, pues también te lo digo porque yo la curiosidad hacerlo, y yo creo que andaríamos por los lugares 30, o sea, mucho más alto. Y bueno, por eso ciertamente sí. Entonces ya nos metimos en esa ocasión a discutir de dónde nos viene la identidad, y llegamos a lo que aprendimos, diría yo, desde pequeños. Yo desde que me acuerdo he estado conmigo esta noción de que el Sistema Nacional de Salud de México nació inequitativo, porque atribuimos 1943 al nacimiento de esto, cuando se creó la Secretaría de Salud, se creó el Seguro Social en los primeros institutos de salud. Bueno, pues entonces lo que nacimos es un sistema segmentado, y de hecho siempre he escuchado las lamentaciones que se hacen por los trastornos que tiene el que tengamos un sistema segmentado. Entonces, bueno, ahí es donde está realmente, en nuestro caso, yo creo, lo malo que nos ha ido, o lo menos bueno, pues, y desde ahí creo que nos ha motivado, desde entonces, a hablar de cómo recomponer esta situación. Pero hay, como un esfuerzo, yo encuentro que hay una confusión entre lo que se llama cobertura universal de salud, por un lado, y lo que es la universalidad del sistema de salud. Porque este último término que para nosotros que tiene esta significación significa superar la segmentación. Y para superar la segmentación, no darle vueltas al asunto, de lo que estamos hablando es de un sistema unificado. Ya no digo único, sino que si ya está segmentado, hay que unificarlo, y sería entonces lo que se ha aspirado. Y si estamos aspirando a un sistema unificado, es a lo que debiéramos realmente apuntar, a cómo llegamos a un sistema unificado, qué posibilidades, qué teoría tiene y cómo se va a hacer. Pero en este camino de orientación está bien. Y voy ahora al libro. El libro, desde que yo vi la primera lección que mostró don Eduardo Artaza, pues lo encontré también como, aquí ya se ha mencionado, muy prolífico, una gran cantidad de información difícil de realmente sistematizar o captar a uno para que los pueda. Creo que se ha hecho un gran esfuerzo. Pero aquí me anima una cuestión que le oí a Gabriel Manuel. Él dice que dentro de toda esta diversidad, el hecho es que hay mayores semejanzas, similitudes, maneras iguales de pensar, en discrepancias reales. Bueno, quiere decir entonces que la semántica tiene que hablar, y estamos de acuerdo, a que llevamos una cosa a otra y poner realmente orden en este sentido. Yo creo que la situación en la que estamos ahora en México sí nos acerca más a imaginar que cabe o que estamos frente de una oportunidad para avanzar hacia un sistema unificado. Y creo que, bueno, pues el esfuerzo que ha hecho Mercedes Juan y la propuesta de Salud es bastante acabada en realmente aspirar a ese objetivo, a esa forma de cómo hacerlo. Y lo que mencionó en el seminario del Colegio Nacional hace una semana o dos, hace una semana, a mí me parece que tiene mucho sentido el que se use el financiamiento para introducir realmente los cambios que la parte operativa que pueden hacerse para que las secciones sectoriales aumenten y haya realmente desde este punto de vista congruencia y puntos afines. Creo que esta es la lección que yo realmente saco tanto de lo que pude ver en el libro cuanto de la discusión que ahora tenemos. Muchas gracias, doctor.
que detrás de la segmentación, porque hay significar la gran lección aprendida de que hay que superar la segmentación. Hemos escuchado la importancia de un modelo de atención, de donde se deberían competencias para transformar el servicio social y la enseñanza. Hemos escuchado de obertura, de necesidades de que el diálogo vaya hacia la acción, y hemos escuchado de nuestro querido amigo de Colombia, que a golpes de palo de rosa ellos han aprendido de que el mercado no fue un error haber colocado en el manejo de la intervención financiera. Eso es Chile. Y por lo tanto, ahora te quiero preguntar a ti, Mauricio, y a todos los que nos están acompañando, en un minuto, brevemente, cuáles serían, al juicio de ustedes, los elementos claves, naturales, para que podamos en México seguir avanzando en la consolidación de la cobertura universal. No me corresponde a... alguien decía que no estoy en la edad de dar buenos consejos, estoy en la edad todavía de dar malos ejemplos, por lo tanto no me atrevería a ni siquiera insinuar cuál debería ser el camino, pero lo que sí pensaría es que en la tónica de lecciones aprendidas uno pareciera pensar que hay algunas cosas que están seguras. Por ejemplo, que no hay ningún sistema de salud perfecto. Pero también tenemos evidencia que el doctor Ruelas, con su capacidad de recoger en el mundo evidencia para sustentar la calidad, tenemos muchas evidencias de las cosas que funcionan y de las cosas que no funcionan. Por ejemplo, hay evidencia que solo mercado y solo intervención del Estado no necesariamente funciona, sino que a lo mejor lo que necesitamos son modelos más flexibles para que el mercado funcione donde puede funcionar el mercado y haya mayor intervención del Estado donde la evidencia nos muestra que el mercado no funciona. Eso, concluirlo, me parece bien importante. Otra evidencia que salta a la luz es jamás entregue recursos del financiamiento a instituciones con ánimo de utilidad en el régimen subsidiario. Jamás entregue. La lección nuestra implica que perdimos cerca de 14 millones de pesos en ese proceso. Perdimos porque los recursos se fueron a financiar incluso unidades paramilitares, otros intereses mezquinos. Hay una lección allí que hay que recoger y no repetir. Vemos también que repensar la forma de organizar los servicios en redes integradas de servicios de salud basadas en atención primaria, también hay evidencia de que funciona. Pensaría que hay un inventario de lecciones y sin embargo a veces intentamos transitar un camino que ya ha sido demostrado que no necesariamente funciona. Yo invito a que simplemente a que México revise de manera exhaustiva esta experiencia regional que existe. Y ahora con la posibilidad del doctor Becerra de hacer una lectura para todas las Américas, quizás México tiene una oportunidad extraordinaria para poder compensar esas lecciones y escoger el mejor camino. Muchas gracias, ministro Bustamante. Le pediría yo al doctor Ruelas si nos pudiese hacer su concreción última de está difícil, pero a ver,
Cuando se pregunta cuáles son los elementos morales, yo me preguntaba a mí mismo si había que escoger entre el que está aquí. Si es el financiamiento, la regulación, la integración, ¿cuál es el elemento moral? Me parece que la respuesta es obvia, no hay un elemento moral. Y tal vez lo moral es encontrar la mejor integración de todo, y este es el gran reto. Pero yo quise ir un poco más allá de los elementos morales que no están, y que probablemente habría que ponerlos blanco y negro, pues, hablando de definiciones claras. En algunos casos es llamar a las cosas por su nombre. Primero, me parece que el ejemplo en el caso de México, como en muchos otros países del mundo, es que en efecto el ferrocarril está en movimiento y hay que hacer una reforma con el ferrocarril en movimiento, pero el movimiento no es solamente que está funcionando, sino que se está moviendo de un paradigma de atención a otro. Me explico. Parecería que cuando hablamos de estos cambios de énfasis entre la curación y la prevención, había que transformar ese ferrocarril para que ahora sea otra cosa. Y lo dejo nada más apuntado, porque no tenemos tiempo, pero yo creo que hay que reconocer que tenemos que tener un excelente sistema de atención a la enfermedad, porque seguiremos teniendo diabéticos, ya diagnosticados, hipertensos ya diagnosticados, y que tenemos que tener un excelente sistema de prevención y promoción. Y no estoy seguro de que el mismo sistema sepa hacer las dos cosas bien. Y no estoy seguro de que ese ferrocarril tenga que convertirse en avión. Porque lo que sabe hacer es ir sobre aviones. Y eso no es malo. Entonces lo dejo nada más. Segundo, otra de las temas morales que me parece que habría que analizar, y hace un momento Mauricio lo decía, en el caso de la atención primaria, por ejemplo, desde 1978 estamos hablando de atención primaria. Las definiciones han ido distorsionándose, pero yo me pregunto por qué después de tantos años seguimos insistiendo en lo mismo. ¿Dónde están las experiencias de las que no hemos aprendido? ¿Y dónde están las experiencias de las que debiésemos aprender? ¿Cuáles son los elementos centrales de estas experiencias? Porque si no, me parece que seguimos hablando de la importancia de que esto esté fincado en la atención primaria y no sabemos bien a bien en dónde ha funcionado. ¿Por qué? Sí sabemos, hay ejemplos, pero ¿por qué? ¿Por qué ha funcionado? ¿Y qué de eso puede ser cierto? ¿Qué de eso no se puede hacer? ¿Y qué no ha funcionado para no estar repitiendo? 3, vuelvo a insistir en el siguiente paso, y lo que veremos el jueves con obesidad es un caso muy claro. Hay que avanzar hacia la estrategia de esta reforma. Es decir, plantearnos elecciones concretas, con responsabilidades concretas, con asignaciones presupuestarias concretas, etc. 4, hay un tema que no veo suficientemente aquí en el libro, me parece que es moral, capacidad gerencial del sistema. Y 5, y si me permite, con esto cierro, ya tomando formación profesional, estamos entendiendo ahora que ya no solamente hay que hablar de la mejora de la calidad de los procesos y las organizaciones, sino mejora de la calidad de los sistemas. Esto es, no hay solamente hospitales de muy buena calidad, no hay solamente unidades de atención de muy buena calidad. Tenemos que entender ahora cómo construir sistemas de muy buena calidad, en donde el producto ya no es el manejo de un paciente diabético o de una cirugía o de una infección espontánea que debe evitarse, sino que la combinación, y cierto como crece, la combinación entre el financiamiento, la regulación, etc., conduce a mejores niveles de salud, que es la razón de ser del sistema. Y que es precisamente lo que nos debería llevar a que el sistema sea de calidad. En pocas palabras, y con esto concluyo, ya aprendimos que la suma de las calidades de las unidades individuales no es equivalente a la calidad del sistema. Y la calidad del sistema, buscada solamente per se, tampoco asegura la calidad de las unidades. Entonces tendremos que aprender a manejar esto en los niveles paralelos y simultáneos. Gracias, Enrique, Carmen. En un minuto. Igual. A ver, comentar tal vez una rápida. Números claros. Este año se presentaron 24.000 aspirantes a ingresar a las para 6.000 plazas. 6.000 plazas están existiendo desde hace más de un año. Hay una programación inicial en la formación de especialistas.
Y el mundo mágico, nuestro Japón, es que en realidad en México hacen falta especialistas. Ya nos dimos cuenta que más de 10.000 se van a jubilar en los siguientes años y no los hemos formado. Nunca planeamos adecuadamente la formación de recursos humanos. Aquí la conclusión es muy sencilla. La Comisión Institucional para la Formación de Recursos Humanos no sirve para planear. Hay que rehacerlo. Hay que crear una estructura diferente, de orden académico, externo y permanente, tal como se plantea la versión de Panamericana en 2005, creo que en el 2008, que tengamos un verdadero observatorio de recursos humanos que pueda sugerir a quiénes y cómo debemos formarnos. Muchas gracias. Paco Becerra, ¿qué te llaman? Cierra. Gracias. Creo que retomando un poquito de lo que se ha venido diciendo es importante. Creo que no es nada más cambiar el ferrocarril, pero también afianzar las vías y es convertir un ferrocarril que venía de ser de vapor a uno de diésel, a uno supereléctrico de alta velocidad. Y ese es el gran reto. Cómo ir mejorando las vías y ir cambiando la maquinaria, los vagones, etc. Y sin parar el tren con todos adentro. Ojalá que nadie se caiga. Pero dentro de esas vías, yo veo mucho de lo que dice Enrique Grave. ¿Qué va a pasar con todo ese recurso humano que tenemos? ¿Qué estamos haciendo con todos esos médicos generales que se quedan sin trabajo, que están sobreempleados, o que ponen su consultorio por ahí y después nadie se acuerda de ellos? ¿Y qué estamos haciendo en cuestión de todo lo que viene, de todo lo que hacia dónde queremos llegar, que para las vías estén puestas hacia donde queremos llegar? La OPS va a acompañar el proceso, respetuoso de las decisiones del país, apoyando la cooperación técnica que sea necesaria, pero sí con la responsabilidad de decir, cuidado, algo que pareciera estar un clavo flojo ahí en la vía. Creo que hay que empezar a poner definiciones. Cada país tendrá que poner las definiciones de cómo conceptualizan ellos su cobertura universal. Cada país tiene problemáticas y retos muy específicos. Cada país tendrá que ser responsable de cómo conceptualiza la parte de su cobertura universal. Sin embargo, en el caso de México, hay mucho ya avanzado, hay grandes retos todavía, y esas identidades, y esa segmentación, que decía el profesor Verón, siguen existiendo y así nació el sistema. Ahora, ¿cómo haber hecho pequeños monstruitos podemos hacer un gran monstruo, un monstruo bueno que pueda atender toda esta población y a toda esta necesidad de salud del país? Entonces, la OPS acompañará el proceso con mucho gusto, con la cooperación técnica que hemos tenido desde hace 70 años y que se está fortaleciendo cada día más. Muchas gracias. Gracias. Profesor, yo me quedo en confusión como está. Gracias, maestro. Gracias, doctor Ruelas. Gracias, Paco Becerra. Gracias, maestro Fernández. Gracias, integrado. Está a su consideración. Yo creo que a la lectura del libro de todos saldrán muchísimos más elementos. Tenemos que trabajar en el modelo, tenemos que trabajar con determinantes sociales. Hay mucho que trabajar, pero en el tiempo está puesto esto. Señor secretario, hemos terminado esta parte y cumplido parte de la instrucción. Seguiremos trabajando en lo que sigue. Y con esto terminamos esta parte del panel para que le damos a la secretaria sus palabras y agradecerles.
todos y a todas. Doctora Maureen Birmingham, representante de México de la Organización Panamericana de la Salud, muchas gracias por estar aquí, por este trabajo desarrollado en la presentación del libro y lo que se ha hecho en la Cobertura Universal de Salud, que se lleva a cabo en coordinación con la Secretaría por el 70 aniversario, además de la Secretaría de Salud. Muchísimas gracias al doctor Guillermo Soberón por estar con nosotros y a todos los panelistas, al doctor Mauricio Bustamante, al doctor Grau, al doctor Enrique Ruelas, gracias a ustedes y muy especialmente al doctor Becerra, felicidades por este nuevo nombramiento que tiene. Le deseamos mucho éxito en coordinación con la doctora Carice Etienne y esperemos que sea un aliado de México para trabajar en la OPS. Doctora Tarza, doctor Manuel, muy especialmente quiero agradecer al doctor Javier Dávila, director de Prestaciones Médicas del IMSS, al doctor Rafael Castillo, que esté aquí con nosotros, así como a todos los funcionarios de la Secretaría de Salud, representantes de las academias, directivos de organizaciones de la sociedad civil, a muchos de los compañeros que trabajaron en Salud, como la doctora Muguel, el licenciado Rubio Cuento, que trabajamos en el equipo en donde se hizo la propuesta inicial que hizo Salud para avanzar hacia la universalidad de los servicios de salud. Creo que lo que aquí se ha escuchado es una gran lección para todos nosotros porque nos permite ver cuál es el camino que tenemos que seguir, los diferentes puntos de vista que han dado los panelistas en relación con este libro, que como ya se ha dicho es el producto de la labor de merecido reconocimiento, los puntos de vista de muchos expertos, de ideologías diversas, así como de las diferentes experiencias que han tenido en los países de América Latina, pues muy especialmente la experiencia de Chile, la experiencia de Colombia, que nos permite a nosotros como país también aprender esas lecciones y ver, como decía el exministro, el ex viceministro, cuáles son los errores y nosotros pues probablemente también hemos cometido algunos errores de los que él menciona. Creo que esta es una muestra clara del dinamismo y del movimiento intelectual que se vive y que estamos muy interesados en ver todas estas experiencias que se han tenido en Colombia, en Chile, España y Perú. Este libro que nos presenta este marco dentro del 70 aniversario de la Secretaría, en donde la Secretaría ha sido protagonista de innumerables e importantes avances en materia sanitaria y de salud, que no voy a relatar porque pues, todos lo conocen, pero creo que sí es de la mayor importancia hacer ese vínculo entre la experiencia que se ha tenido estos 70 años de la Secretaría, así como lo que el libro nos presenta. Hemos visto el nacimiento y fortalecimiento en nuestro país en estos 70 años de prestigiadas instituciones. Este es un año muy especial, hemos celebrado los 70 años de la Secretaría, pero también acabamos de celebrar los 70 años del Instituto Mexicano del Seguro Social. En la mañana tuve el honor de estar en la celebración del 70 aniversario también del Colegio Nacional, del doctor Soberón forma parte importante, donde estuvo el presidente de la República y pudimos escuchar no solo la parte de ciencias, sino de artes y de literatura y de humanismo. Pues fue un deleite haber podido estar con ellos esta mañana. Creo que en 1943 fue un año muy especial para la creación de nuestras instituciones. Como aquí ya lo ha mencionado también el propio doctor Soberón, en 2003 fue un parteaguas que se dio para un cambio importante en nuestra reforma sanitaria, donde se integra este cambio en la Ley General de Salud para establecer el sistema de protección social en salud. En estos 10 años de consolidación del Seguro Popular podemos ver
cuáles han sido las cosas benéficas, los avances y cuáles han sido las cuestiones de error. Ahorita, escuchando al doctor Bustamante, pues recordaba yo lo que hemos estado viendo como cuestiones de algún modo que nos han costado trabajo como Secretaría de Salud y como Seguro Popular enfrentar precisamente por la falta de suficientes candados dentro de la Ley General de Salud para el manejo de los recursos y que desafortunadamente pues, ha impedido que todos los recursos, no quiero generalizar, pero algunos de los recursos no lleguen a donde tengan que llegar para la población más necesitada, como decía el doctor Soberón, en la inequidad que tenemos en nuestro sistema de salud. Estas son de las cosas que estamos aprendiendo, que a pesar de contar con muchos recursos, mucho más que en el pasado, a través de la gran reforma que fue el Seguro Popular y en donde hemos mejorado mucho en infraestructura, en las diferentes entidades federativas, no estamos del todo satisfechos, tenemos que hacer cambios. Yo recuerdo al doctor Frank que siempre habló de que la reforma del Seguro Popular era una reforma de medio camino y deberíamos ir más allá. Creo que este es el momento en donde debemos de pensar en ir más allá y de hecho pues ustedes, muchos de ustedes son testigos, estuvieron presentes el pasado miércoles en la celebración del 70 aniversario, en donde el presidente de la República informó de la creación del Sistema Nacional de Salud Universal, que no es otra cosa más que la misma propuesta que hemos venido estudiando muchos de los que estamos aquí trabajando para ver hacia dónde vamos con esta siguiente reforma, que claro que está englobada en un sistema de seguridad social universal que el presidente ha impulsado y que qué bueno, porque yo creo que esto va a ser mucha ayuda para la parte de salud. Y este libro, con todas estas experiencias y estas diferentes posicionamientos o puntos de vista o reflexiones, nos va a ayudar muchísimo al planteamiento de lo que, hacia dónde tenemos que ir, porque además es una instrucción que tenemos que hacerlo ya de una manera urgente, iniciar el año de 2014 que está por venir, dado que ya se avanzó en el Congreso con algunas de las reformas para el sistema de seguridad social universal, en donde hemos visto ya la reforma propuesta para el seguro de desempleo, para el seguro de los adultos de más de 65 años, y ahora tenemos que ir hacia esta reforma y lograr, como decía el doctor Soberón, desaparecer en la medida de lo posible esta fragmentación que tiene nuestro sistema de salud y poder realmente decir que la protección de la salud es un derecho ciudadano y no como nación, como un derecho laboral, y crear realmente este Sistema Nacional de Salud Universal, que nuestro reto es lograr que haya ese acceso efectivo ahora con calidad, con todos los conceptos como nos ha planteado el doctor Ruelas, a quien además le agradezco que como presidente de la Academia Nacional de Medicina nos ha estado acompañando en toda la planeación de cómo mejorar la calidad de los servicios. Sabemos que este es un gran reto que tenemos, sobre todo el acceso oportuno, a pesar de los grandes avances que se tienen y de la cobertura, porque tenemos que reconocerlo, como lo planteó el director del Seguro Social el pasado viernes, en donde podemos ver la cantidad, el número de cirugías, el número de consultas, el número de atenciones que se dan en el Seguro Social, y así es también en los sistemas estatales de salud, contra 2 o 3 aspectos negativos que pues desafortunadamente son los que se ven, y no cuando tenemos un número tan importante de atención o calidad. Yo creo que sí es un gran reto este acceso real, oportuno y de calidad de nuestro sistema de salud. Claro que con la universalidad de los servicios de salud requerimos fortalecer la rectoría, y esa es la instrucción que dio el presidente de la República para que todos juntos, y así lo hemos estado trabajando como institución
instituciones, tanto de seguridad social como el Seguro Popular, logremos ir hacia el sistema de salud universal. ¿Cómo vamos a hacer esta reforma estructural que permita hacer este acceso efectivo y que sea un derecho ciudadano? Bueno, pues este es el proceso en el que nos encontramos ahorita, desde si debemos o no hacer una reforma al artículo 4 de la Constitución, si debemos o no, que esas son de algún modo pues los disensos que hay, si debe haber o no un fondo único como lo planteó la propuesta que hizo Salud, y en ese camino yo creo que este libro nos va a ser de gran ayuda para ir acompañando al sistema de salud hacia dónde vamos a ir con la siguiente reforma sanitaria que requiere nuestro país. Me parece que es de la mayor importancia contar con este tipo de reflexiones y de documentos que nos van a ayudar y apoyar a todos los que tenemos que tomar decisiones en esta administración. Por último, solo quisiera recordar a ustedes que algunas cosas están ya haciendo, que llevamos pasos en estos meses que nos han permitido, nos van a permitir mejorar nuestra eficiencia en el sistema, sobre todo en el caso de los sistemas estatales de salud, reformas que están ahorita como parte de la reforma centralia en el Congreso, que están ahorita analizándose en el Senado de la República, y que esperemos que nos den mucha mayor eficiencia en el uso de los recursos en los estados, diferentes tipos de reformas que pues, ustedes seguramente ya han visto o han leído, así como la eficiencia en la compra y en la distribución de los medicamentos a través de las compras centralizadas o consolidadas. Y por último, yo quisiera referirme, y me parece también de la mayor importancia lo que el doctor Grau ha mencionado en relación a los recursos humanos. Creo que este es también un gran pendiente, que tenemos un gran reto como sistema de salud y como sistema de educación superior, porque juntos tenemos que buscar de qué manera podemos garantizar, por un lado, que las personas que están formándose se formen para las necesidades que tiene nuestro sistema de salud, pero que después tengan la posibilidad de estar dentro de ese sistema. Es una paradoja que tenemos tantos médicos y tenemos también un servicio de atención primaria a la salud, por qué no decirlo, deficiente en muchos de los casos, y que ahí es donde tenemos que enfocar todos nuestros esfuerzos para que nuestro sistema de atención primaria en todas las instituciones tenga mucha mayor solidez. Y es cierto lo que él menciona, creo que yo no coincido tanto que a lo mejor no debería ser la Comisión de Recursos, la famosa CIFRUT, la Comisión Interinstitucional que pues, se instauró el doctor Soberón, el secretario de Salud, con el secretario de Educación Pública, y que funcionó de una manera muy eficiente en la planeación y en muchos otros aspectos por muchos años. Puede ser ese mecanismo o el que propone el doctor Grau. Yo creo que sí es muy urgente que busquemos cómo planear los recursos humanos, tanto en la parte de las escuelas, de las universidades, para la formación de los médicos, como nosotros como sistema de salud, en donde debemos cambiar muchos de los paradigmas que están ahorita, y que no es posible que haya 24,000 solicitudes, 24,000 alumnos que toman el examen nacional y solamente podemos darle opción para 6,000, y obviamente pues el filtro que se hace pues muchas veces no es el más adecuado, pero así está el sistema, pero tenemos que buscar. Es muy importante, y yo lo tomo como una tarea que tenemos que realizar muy rápidamente en nuestro sistema y muy especialmente en la Secretaría. No me queda más que pues, agradecerles a todos, y muy especialmente a todos los panelistas, al doctor Manuel y al doctor Taza, por la organización. Yo he aprendido mucho en esta tarde con ustedes, y a todos ustedes por su presencia. Espero que si puedan, si no leen completo el libro, por lo
queremos copiarlo y ver para que todos aprendan. Muchísimas gracias. Gracias a todos y a todas por acompañarnos el día de hoy. Gracias a todos por sus comentarios. Y quisiera aprovechar la oportunidad para mencionar que en la entrada del salón se van a estar dando ejemplares de la publicación. Mientras tanto, los invitamos a acompañarnos un pequeño cóctel al final del salón para que sigamos compartiendo y cultivando amistades frente a los desafíos pendientes. Gracias.